Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él le dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Muy buenos días, amados amigos. Luego de haber iniciado un año nuevo, muchos de nosotros meditando sobre nuestro caminar y proyectándonos para este nuevo año, recomendamos en esta nueva etapa: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy día estudiaremos el inicio del ministerio de Cristo y lo cerca que estamos del cumplimiento de la profecía de Isaías 61:2 que el Señor nos lo leyó. Acompáñenos en Lucas 4, del 14 al 24. Mire, la prueba a la que nuestro Señor Jesucristo fue sometido ante Satanás en el desierto durante 40 días y 40 noches fue una batalla en la que Cristo derrotó toda insinuación hecha por el enemigo para que Cristo no vaya a la cruz. Ahora veremos el retorno de Jesús a Galilea y Nazaret, quien fue rechazado en la ciudad de su infancia. El ministerio de Jesús se dio principalmente en Galilea, aunque se sabe que realizó un trabajo inicial en Judea y Jerusalén antes de ir a Galilea. Los dos propósitos de sus actividades fueron autenticar la persona de Jesús y llamar a los discípulos que le habrían de seguir. Estos incidentes dan comienzo a las actividades de Jesús. El Señor reveló que Él era el Mesías. Los judíos que lo oyeron demostraron que era indigno de las bendiciones de Dios, y se reveló que el Evangelio iría también a los gentiles. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de la tentación, el Señor regresó lleno del poder del Espíritu Santo. La tentación logrará en un creyente fiel lo siguiente: lo fortalecerá.
Es evidente que en un periodo de sufrimiento o prueba aplacará a una persona, haciéndolo más agradable su carácter, su trato. Una antigua ilustración concluía que el mismo sol derrite la cera y endurece el barro. En ese caso es el carácter o condición del elemento y no el sol el que produce uno u otro resultado. Dios no te va a endurecer o insensibilizar. Nuestro Señor se identificó con la humanidad y la Biblia confirmó esa realidad. La carta a los Hebreos dice en 2:17, por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. El Señor Jesucristo se hizo hombre y de esta manera, después de su prueba, necesitó el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor necesitó el fortalecimiento del Espíritu Santo después de su prueba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Enseñaba en la sinagoga de ellos y era alabado por todos. Jesús fue inicialmente un maestro muy apreciado, así que cuando volvió a su pueblo de origen, era natural que enseñara en las sinagogas. La gente le elogiaba y felicitaba. Parece que era posible alabarle y aún así rechazarle. La misma multitud que en un tiempo, después dándole la bienvenida a la ciudad de Jerusalén, cantarían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que querrían coronarle como rey, y al día siguiente se unirían a la tumba para pedir su muerte en la cruz. Ahora, llegamos a uno de los más hermosos incidentes registrados en la palabra de Dios. Fue una historia refulgente que irradió luz, fue como una aroma fragante con un significado profundo. Es agradable contemplarla y Lucas nos la relató de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La sinagoga era una de las más importantes instituciones religiosas de los judíos en la época de Jesús. Debe haber comenzado a existir en los tiempos del exilio, cuando los israelitas se encontraban en Babilonia, lejos de su tierra nativa, del templo y del altar. Sin duda, se sientan atraídos por la experiencia de reunirse junto con aquellos que eran practicantes fieles de su religión, que reverenciaban a Dios para escuchar la palabra de Dios y para participar de alguna clase de adoración. En el libro del profeta Ezequiel 14:1 y 21 se reunieron alrededor del profeta para consultar al Señor, y es posible que tal reunión se haya celebrado en un lugar como la sinagoga. Era costumbre que un hombre se pusiera en pie mientras leía las sagradas escrituras para después sentarse mientras explicaba la porción que había leído. Y así fue como le vemos en la sinagoga, donde le alcanzaron el libro, de cual comenzó a leer. Se trataba del libro del profeta Isaías. El detalle importante que debemos observar es que al llegar a la frase y predicar el año agradable del Señor, interrumpió su lectura y no continuó leyendo la frase que si esta incluía en el libro de Isaías, y que añade la frase: y el día de la venganza del Dios nuestro. Así que cerró el libro y se lo devolvió al que oficiaba la ceremonia. Lo sorprendente fue que no pronunció la profecía final
a toda la humanidad. Es decir, no pronunció y el día de la venganza del Dios nuestro. Esta profecía será el llamado gran día del Señor, que tendrá lugar cuando Cristo venga por segunda vez. Él vino por primera vez para predicar el Evangelio a las personas, para que éstas pudieran salvarse. Vino ungido por el Espíritu Santo para proclamar el glorioso mensaje de salvación. Estamos aún viendo en esta maravillosa época, la época del Evangelio. Y cuando Él venga por segunda vez, será el día del juicio y venganza sobre sus enemigos. Amado amigo, sabiendo que los tiempos son peligrosos y que el día de venganza del Dios nuestro está pronto a cumplirse, es cuanto más la iglesia, tu vida y nuestro caminar debe estar enfocada en las cosas de Todopoderoso. No menosprecie esta profecía que pronto se cumplirá. Dios bendiga su palabra. Amén. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.